Gustavo, Hola, ¿cómo estás, Marco? mucho gusto de que hayas venido, de que hayas aceptado esta conversación. No, gracias a vos por invitarme. Sabes, tenía muchas ganas de conversar contigo por la situación política, por la situación cultural que está atravesando Latinoamérica en estos momentos. Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo está haciendo un máster en historia en la Universidad de UBC. Estamos en estos momentos en Asian Center, ¿no? Está simpático el día. Sí, sí, Así sí, que está hermoso. hemos Sí, sí. decidido hacer la conversación aquí junto al arbolito. Y dime, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, muy entusiasmado. Estoy en los últimos, ya en las últimas etapas de la escritura de mi tesis, Ujú. que es un trabajo corto que estoy preparando también para publicación, que explora formas alternativas de hacer justicia en Argentina, Ujú. en el marco de juicios contra represores y criminales de lesa humanidad en Argentina en la postdictadura, ¿no? Durante la postdictadura. Y eso es uno de los proyectos, y estoy también escribiendo unos papers para presentar unas conferencias en el verano, que voy a estar viajando a Alemania y quizás a Polonia. Así que con muchos proyectos. Sí, tienes una vida académica muy, Sí, sí, sí. muy rica, ¿no? Muy Sí. fructífera y estás muy, muy ocupado. ¿Te parece si podemos hablar un poquito acerca de ti para conocerte Pero un poquito claro, más? claro que sí, claro que sí. Tú eres de Argentina, Sí. por el dejo, se nota. ¿Eres de Tucumán? Soy de Tucumán, soy una de las provincias del norte. Comencé, bueno, me acerqué a los libros desde muy pequeño. Mi madre fue maestra. Ah, Y mi padre siempre estuvo muy interesado en la historia y en las enciclopedias, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, así que siempre en mi casa hubo libros. También hubo muchas partituras, porque mi madre era maestra de música, así que teníamos un piano. o sea que tocas el piano. Sí, empecé a tocar cuando era chico. Nunca tuve la suficiente disciplina para Sí. aprender a tocar un instrumento. Me aburría muy rápido cuando tenía que repetir pasajes. Ya. Así que nunca fui un músico con demasiada disciplina. Y es Claro. por eso que desde muy pequeño me enamoré del mundo de Hollywood y de las luces y de los escenarios y sobre todo de la música inglesa, la música americana, sobre todo lo que tiene que ver con el blues, con rock. Ah, sí, desde muy pequeño Desde escuchabas. muy chico, sí. Empecé escuchando los Beatles cuando tenía 12 años y me di cuenta que quería ser músico. Ah, Y comencé con un gran amigo, comenzamos un grupo cuando tenía 14 años y me di cuenta que lo que menos disciplina me requería era ser cantante. Ese fue, por supuesto, mi pensamiento en ese momento. Después me di cuenta que en realidad tenía que estudiar Sí. y que tenía que cantar en un inglés real, porque lo que hacía era inventar palabras, hacer cosas muy literarias, muy creativas. Inventaba, qué sé yo, debo haber inventado un idioma nuevo cuando trataba de cantar a los Beatles, temas de los Beatles. Y luego, bueno, ese proyecto se transformó más en un proyecto profesional, ya cuando terminé la secundaria. Y grabamos discos, hicimos un poco unas giras también por el norte de... O sea, tienes algunas grabaciones. Tengo algunas grabaciones que ya no las escucho. De repente Esa fue mi época de rebeldía, ¿no? Pero que además muy, muy creativa también. ¿no? ¿De qué años estamos hablando? Y estamos hablando entre el año 1996 al 2003. Que fueron unos años en el que estuve haciendo música, pero también muy enamorado de la lectura, que era una de las cosas que más me apasionaban hacer. Sí. Esa pasión, sin lugar a dudas, empezó en la escuela secundaria, cuando empezamos a leer a Borges. ¿Sí? ¿Leen mucho en las escuelas secundarias? Sí. ¿Tú eres de un colegio particular, como decimos? En Perú decimos hacemos dos divisiones. Colegio particular, donde
necesitas tener algo de dinero para poder solventar los gastos, y una escuela pública malísima. Yo vengo de una escuela pública. Después de la secundaria yo sentía un gran vacío cultural en mi vida, y poco a poco con los años he ido mejorando, tratando de llenar esos huecos que la escuela pública me dejó. En el caso tuyo, con una madre maestra y un papá yo me eduqué en interesado escuelas públicas también, ¿sí? en escuela pública, en la primaria, y después en el secundario fui a un colegio que en la historia de la provincia tiene mucho prestigio, que es el Colegio Nacional, donde se educó las clases pudientes, porque surgió justamente para educar a esa clase media que emergía a comienzos del siglo XX, que es el Colegio Nacional Bartolomé Mitre, donde tuve una educación muy buena. En los años 90, que era un momento en el que esos colegios se transformaron en colegios transferidos de la nación a la provincia, por lo cual había numerosos paros y era muy difícil. ¿Es el tiempo de Menem? Ese fue el tiempo de Menem, donde se liberalizó la economía y tuvo un fuerte impacto en la educación, por lo que se veía que había muy poco presupuesto en el colegio, pero la educación era excelente, sobre todo lo que tiene que ver con las humanidades, había profesores muy buenos. Hay como una tradición, yo siento que hay una tradición con respecto a las humanidades muy fuerte en Argentina. Sí, siento, sí. Y eso lo transmiten a través de la música, que hay cantantes siempre de vanguardia, ¿no? Sí, extraordinario. Filósofos, literatos, constantemente, a pesar de que el capitalismo, la situación del mercado... Sí, a pesar de haber tenido una historia muy trágica, sobre todo en el siglo XX, después del segundo golpe de Estado en la historia argentina, porque el primer golpe de Estado es en el siglo XIX, contra el gobernador Dorrego. Pero en el primer golpe de Estado, en el 30, comienzan una seguidilla de dictaduras que empobrecieron mucho la vida cultural en Argentina. A pesar de eso, el país tiene intelectuales extraordinarios, y es increíble que se haya podido renovar después de la barbarie de los años 70 de la manera que lo hizo, ¿no? La cantidad de cosas creativas que se han producido. Y se siguen produciendo, a pesar de una cultura autoritaria, fascista, en las clases poderosas, ¿no? Sí, claro. Y cuéntame un poco, luego de este proyecto de querer hacer un grupo musical y de haber grabado algo, ¿entraste a la universidad? ¿Cuál fue en el momento en que estamos teniendo un periodo muy creativo y nos estamos profesionalizando. Yo estaba estudiando música en una escuela universitaria en Tucumán, y me gradué y me fui a vivir a Buenos Aires con este grupo. Después yo dejé el grupo, volví a Tucumán y comencé a trabajar como maestro. Y ahí fue un encuentro con otra realidad, porque en sí yo estaba totalmente obsesionado con el sueño americano, que es una ficción muy poderosa en los países como Argentina. Sí, completamente, en Perú también. Bueno, son procesos de transculturación, también se puede llamar hegemonía, como lo quieres llamar. Y eso tenía un fuerte impacto en mi subjetividad. Y de repente, cuando empecé a trabajar como maestro rural, vi otra parte de la provincia. No era el mismo círculo en el que me movía cuando era un adolescente. ¿Cuál era esa parte? De repente vi un mundo, vi grupos profundamente destituidos, vi desnutrición, porque trabajaba en escuelas de alto riesgo, como se llaman, digamos, en lo que son áreas que son el resultado de un proceso de industrialización en los años 60 en Tucumán, y luego crecieron algo que en la jerga argentina se dice villa miseria, en los slums, y yo enseñaba ahí. Eran lugares de mucha violencia, de profunda destitución, y
cambió algo en mi subjetividad. Sí. De repente empecé a ver que tenía que navegar un poco más en cuáles son las razones que llevaron a la emergencia de esos procesos sociales y de esas relaciones sociales. Sí. Después pasó algo extraño y todos esos sueños que yo tenía de vivir en el primer mundo, quote unquote, ¿no? Entre comillas, Sí. de repente se me dio la oportunidad, porque conocí a una persona extraordinaria, de mudarme a Canadá. Ah, sí. Y ahí, cuando me mudé a Canadá y comencé a estudiar en UBC, descubrí el marxismo. Es una cosa completamente... A mí me pasa algo parecido con la es música. una locura, porque, es más, la primera vez que vi un libro de Marx fue en una librería en Tucumán. Ok. Y era un libro rojo con la foto, con, digamos, ahora que lo pienso, quizás tenía un diseño soviético, el Ya. libro, y decía el manifiesto comunista. Ah, ok. Inmediatamente lo bajé al libro y seguí viendo otras cosas porque me había dado terror. Claro. Porque imagínate que yo soy de Tucumán Ya. y decir marxismo en Tucumán Sí, claro. hacía 15 años, porque Sí, esto debe haber sucedido a mediados de los 90, Sí. es decir que decir Marx era terminar en un campo de concentración. Sí, sí, completamente. Entonces esa respuesta creo que debe haber tenido algo, bueno, que debe estar basado en conversaciones que alguna vez habré escuchado en mi casa, o en la calle, o en el colegio, de que Marx era sinónimo de demonio. Sí, 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 completamente. Porque mi generación Ajá. no es una generación militante, ni una generación políticamente activa, es una generación desencantada. Claro, producto de toda la entrada del neoliberalismo y de las ficciones del progreso y del sueño americano. Sí. You can do it, ¿no? Es una Sí. frase que tiene mucho poder. Sí, sí. Y cuando me mudé a Canadá descubrí a Marx y descubrí todo el catálogo de pensadores argentinos. Cuando Ya. yo vivía en Argentina, yo no sabía quién era José Pablo Feynman, ni los Cisner, ni Horacio González. No se enseñan esos textos en la escuela secundaria. No, son como prohibidos, ¿no? Exactamente, son como son los malditos. Sí, sí. No se leen esos libros, se leen hoy. Hoy sí se lee Filosofía y Nación de José Pablo Feynman en una escuela secundaria. Ya. Pero Qué bueno, en Perú época todavía hay ciertas reticencias porque nosotros hemos tenido el problema de Sendero Luminoso y el Claro. movimiento armado Tupac Amaru. Entonces, Claro. Que se extendió. se extendió completamente. ¿Cuándo? ¿Hasta los 90? Todos los 90 Claro. y parte de 2000 todavía no han terminado. Claro. O sea, todavía hay remanentes en la Amazonía peruana, sobre todo Sendero Luminoso ligado al narcotráfico. Pero quería contarte que mi relación con Marx, también con el libro de Marx, me ocurrió en Perú. Yo vivía en una ciudad pequeña cuando era niño, se llama Abancay. Entonces un día yo estaba jugando ahí en el jardín de la casa, estaba escarbando, era niño, tendría 9 años. Entonces de pronto encuentro un saco y en ese saco abro el saco y había unos libros. Y el primer libro que saco es el de Marx, un libro rojo. Ahí está con la barba y todo, Claro, ¿no? claro, El claro. marxismo. Entonces yo emocionado agarro los libros, los limpio y espero a mi papá para que le diga, hay unos libros interesantes. Y mi papá me metió un cocacho porque él los había escondido. Claro. Porque era completamente peligroso tener ese tipo de libros. Seguramente eran libros que él habría leído cuando era joven, pero Es después se volvió completamente... Por eso es una práctica que también en Argentina se está dando, de que gente está encontrando cajas de libros enterradas. ¿Ah, sí? Lo cual sería un gran tema para un proyecto de doctorado, por ejemplo, la práctica de desenterrar a Marx. Desenterramos a Marx. Y es un buen título. Es un buen título también. Desenterrando a Marx. Sí. Sobre todo hoy, donde esos debates, luego de que el proyecto crítico, el posmodernismo está prácticamente caduco, y los grandes relatos han vuelto derribando torres, ¿no? Sí. Entonces sería interesante ver hoy qué se puede hacer con ese tipo de prácticas culturales. Sí, está muy interesante. Y analizar eso, ¿no? ¿Por qué hoy empiezan a surgir, ¿no? Como si fuese que hay que abrir una tumba, como que hay algo que está vivo ahí
Qué gran metáfora, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gustavo, ¿cómo explicas este cambio que está experimentando Latinoamérica? Un cambio hasta cierto punto hace unos años atrás, pues estaba las izquierdas, ¿no? Los movimientos sociales, reivindicaciones que se estaban realizando en países como Ecuador, Argentina, Venezuela, Bolivia, ¿no? Pero de pronto ahora todo está volviendo otra vez como era, ¿no? Las derechas han cobrado cada vez más fuerza. ¿Se está cumpliendo lo que Fukuyama decía, el fin de la historia? ¿No hay otra posibilidad? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Este es el final. Yo creo que no se puede explicar el retorno de la barbarie neoliberal en Argentina, por ejemplo, si no es a través del concepto de ficción, o como Gramsci la llamaba, hegemonía. Ajá. Es decir, no se puede gobernar solo con la coerción. Se necesitan relatos, se necesitan historias. Sí. Y el gran relato de los medios monopólicos, de los oligopolios mediáticos en América Latina y el mundo en general, ha sido que estos proyectos, sobre todo los proyectos de las socialdemocracias criollas o populismos, es que son proyectos que están basados en corrupción, en el personalismo también. En personalismos, activados por líderes demagogos que utilizan la inocencia de los pueblos para perseguir sus intereses. Y en la creación de todo ese relato hay periodistas que han tenido un rol casi mesiánico. En el caso de Argentina, el más notorio es Jorge Lanata, que tuvo un programa muy exitoso llamado Periodismo para Todos, en el que instauró esta ficción, que tenían un ranking extraordinario, porque, es decir, si pensamos en cómo analizar este programa desde una teoría de género, podríamos ver que hay una predilección por la intriga. Prácticamente está ploteado como si fuese un policial. Entonces aparecen políticos corruptos, con bóvedas extraordinarias en sus casas, con todo el oro de la nación, con todo el dinero de los impuestos de las clases medias blancas, orgullosas de su origen, políticos que viajan con bolsos llenos de dineros a Uruguay y que están relacionados con el narcotráfico. Todas esas historias tuvieron un gran impacto en las audiencias, sobre todo en sociedades donde la televisión aún tiene un gran impacto en las audiencias. Sí. No todo el mundo tiene Netflix, por ejemplo, en Sudamérica, es decir, que están sujetos a lo que la programación les entrega. Y cuando un gobierno como el de Néstor Kirchner, el de Cristina Fernández, se propusieron democratizar la información, es decir, los medios que crean la información, sí, forzando a estos oligopolios a desinvertir, esa fue la injuria mayor que pudo haber hecho una centroizquierda. Sí, no se puede hacer eso. Eso fue sí, claro. El ataque, el mayor ataque, la ley de medios. Claro. Porque fue una ley que estaba orientada a hacer que la información se democratice. Es decir, claro, en las teorías de la información todo el mundo sabe que las informaciones que dan los medios no son no determinan la opinión, pero sí la forman. Sí. No hay manera de decir si estamos determinados a creer que todos los líderes populistas son corruptos. Pero sí esos oligopolios tienen el poder de formar la opinión pública. Sí. Es decir, que instauran qué tipo de relato se va a discutir. Sí. Si son corruptos o no son corruptos. Pero no se interroga a qué nos referimos con corrupción, que tiene muchas posibilidades esa definición. Sí.
Por otro lado, han instaurado esta idea de que el peronismo o todos los movimientos sociales se forman a partir de un consenso y de un programa que se basa en crear masas improductivas. Ujú. Entonces, creo que se explica el triunfo de la derecha hoy en Argentina porque es un país que siempre fue unitario, es decir, que la tendencia en la información, la tendencia en la cultura, sale de Buenos Aires, que es una ciudad puerto, una ciudad de élite, y que forma la identidad nacional. Ujú. Y es una lucha que se dio desde el momento de la incepción de la nación. Es decir, la civilización y la barbarie, Facundo. el espíritu y la naturaleza. Y el relato de estos programas, que en sí son muy vulgares y son más bien como una comedia de vodevil, están todavía basados en esta idea de que el progreso es el resultado de la meritocracia, es el resultado del individuo. Y el hecho de tener un gobierno que utilice el Estado y el taxpayers, el dinero del taxpayer, del que paga impuestos, para financiar la educación de todos, el bienestar de todos, los hospitales para todos, es una injuria, por lo que es profundamente ideológica la lucha. Sí. ¿Quién es, cómo se llega a progresar? ¿Con un Estado grande o con un Estado chico? Y todos estos programas, el Periodismo para Todos y otros programas de entrevistas donde todo es muy vacuo, todo es muy ambiguo, no se sabe bien a qué se refieren cuando hablan de Estado, cuando hablan de nación, tienen un profundo impacto en las clases medias en Argentina. Pero sin embargo no fue un gran triunfo. Un 51 y un 49. Sí. Por ejemplo, hace muy poquito hubo un referéndum en Bolivia y ganó el no para que no continúe Evo. Claro. Entonces también, o sea, es 51 contra 49, o sea, está dividido el país, Bolivia, Argentina. Sí, que lo de la reelección de Evo también es un tema para discutir, que no es lo mismo discutirlo aquí en Canadá que discutirlo en Bolivia. Sí, claro. Una crítica que se podría hacer desde la izquierda, para la izquierda, es decir, de forma amistosa, podría ser que es necesario crear tradición y crear líderes. Renovación. Una renovación, porque el personalismo sí tiene sus debilidades. Sí. Sí las y tiene. se está viendo en Bolivia, ¿no? Sí las tiene. El problema es cuando esa crítica la hace la derecha. Sí. Porque no están demasiado claras cuáles son las alternativas. Por ejemplo, el partido político en Argentina se llama Cambiemos. Pero el cambio no estaba bien delimitado en el momento de la campaña electoral. No sabíamos a qué se refería con cambio. Sí. Bueno, ¿es el partido de Macri? Es el partido de Mauricio Macri. Sin embargo, muchos de los que tienen memoria, sobre todo memoria financiera, sabían muy bien a qué se referían con el cambio. Y esto lo sabían todos, porque en el mundo de las redes sociales y en el mundo de la televisión, sobre todo con la TV pública, había una discusión interesante en Argentina entre octubre y noviembre. Si queremos un Estado grande o queremos un Estado chico, si queremos una educación con el 6% del PBI, o queremos una educación con el 3%, y otras discusiones que tienen que ver con el precio del dólar, que son muy específicas de Argentina. Sí. Todo el mundo sabía, es decir, muchos sabían cuál iba a ser el cambio. Sin embargo, lo votaron porque durante esta década hubo un gran crecimiento de la clase media. Sí. Porque estas políticas de agrandamiento del Estado benefician a esa clase media, sobre todo. Claro. También a las clases bajas, porque hubo becas para estudiantes, hubo computadoras para los chicos, hubo escuelas nuevas, un canal de televisión extraordinario como el Canal Encuentro, una TV pública que invertía en programas de alta calidad, de alta ficción. A mí me da mucha pena que ahora se esté retrocediendo y cómo se está viendo ya los despidos masivos en las instituciones públicas,
no sé en qué quedará la situación de este programa de encuentro. No se sabe nada. Lo que sí se sabe es que han cambiado a los dirigentes y a los funcionarios. Ya. Es decir, que un funcionario que piensa que la TV pública debe crear programas que solo tengan que ver con contenidos acerca de Buenos Aires, Sí. Porque las provincias no son interesantes, esas son palabras que dijo él, es algo para preocuparse, porque es decir, es fortalecer esa cultura unitaria en la cual hay un solo espacio que produce la cultura y el resto del país la consume. Lo cual no pasa en países como estos, por ejemplo, que es un país verdaderamente federal, Canadá. Incluso podríamos también decir, poner el caso de Estados Unidos, donde no hay una sola ciudad que produzca cultura. Claro. Es decir, Toda la Nueva ciudad, York, Los Ángeles, Chicago. En el caso de Buenos Aires, está todo, en el caso de Argentina, está todo centrado en Buenos Aires. Valga el lapsus linguae. Sí. Y entonces eso es lo que preocupa. ¿Qué visión de país tienen estas derechas que están volviendo al poder en Latinoamérica? Sí, probablemente la visión del dinero sobre todo, ¿no? Sí. Primero el dinero y después el resto viene después, ¿no? Pero primero está las inversiones, está el dinero, el capital. Que es también una visión utilitarista de la cultura, es decir, la literatura, el arte, si nos remitimos a lo que Marx pensaba de eso, no tienen por qué servir para algo. Es decir, se pueden hacer cosas por el solo hecho de hacerlas, porque eso es parte de lo que somos como seres humanos. Claro. Pensar que la cultura tiene que tener algo utilitario, que debe producir un capital, es una visión utilitarista y que marca una tendencia que siempre tiene que ver con si va a favorecer al mercado o no a la literatura o al arte o a la cultura. Que además lo que hace el buen arte y la buena cultura es desactivar estereotipos. Sí, claro. Una de las muchas cosas que hace. Sí, es golpearte y hacerte reflexionar y hacerte ver el otro lado. Totalmente. Que es una palabra que fue, a mí me parece la palabra de esta última década, el otro. En un momento, Cristina Fernández dijo, la patria es el otro. Y fue una frase muy fuerte, porque reconocer que hay un otro es reconocer que vos existís gracias a la presencia del otro, porque es el otro el que te completa. Sí. Hace un rato estábamos hablando de Bakhtin. Bakhtin utiliza un término que le llama la exotopía. La exotopía es justamente lo que acabas de definir para Bakhtin, ¿no? O sea, es el otro el que te completa. El que te complementa. Claro. Y que también es parte de la ética de la alteridad de Levinas, explicada muy simplemente. Es decir, el otro no es una expresión de antagonismo, el otro debe ser una expresión de complemento, porque el otro te produce una exigencia moral. Y yo creo que el problema de estas derechas que creen en el progreso están fetichizando el capitalismo, porque para que pueda haber progreso, detrás de ese progreso hay mucha violencia. Es decir, esto es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, pero el hecho de que ganen estos partidos hace que debamos seguir articulando los mismos debates. Entonces creo que se puede tener una derecha moderada. Se puede tener una derecha moderada. No es el caso de estas derechas. No Por es ejemplo, el caso de Perú, es una derecha completamente fundamentalista, claro, con respecto al capital y al uso del dinero público. Claro. Por ejemplo, es muy anacrónico tomar el poder. Bueno, el poder se lo dieron. Es una democracia, no es una dictadura. Ganó las elecciones. Pero las burocracias, por ejemplo, son instituciones muy costosas de construir. Cambiar todo el gabinete o poner solo funcionarios en diferentes departamentos que estén de acuerdo con la ideología política del gobierno de turno es algo muy anacrónico.
Porque esa persona que estaba en ese puesto, digámoslo, en una biblioteca, por ejemplo, puede o no adherir al proyecto ideológico del gobierno de turno, pero lo cierto también es que está entrenado para cumplir esa tarea desde hace 15 años. Sacar a esa persona y poner otra que no tiene idea de cuál es la historia de esa institución. Claro, no tiene la experiencia de 15 años. No tiene, me parece a mí que no tiene sentido. Sí. Bueno, tiene sentido para ellos, pero a mí me parece que eso es una anacronía que le hace mucho daño a la democracia. Sí, y eso es lo que está experimentando actualmente, ¿no? Sí, con más de 20.000 despidos en 2 meses, y despidos hechos con decretos de necesidad. Es prácticamente gobernar a través de un estado de excepción, donde la Corte Suprema es obsoleta, donde las leyes son obsoletas, y donde sobre todo la opinión pública también es no tiene ningún sentido pensarlo de otra manera. Entonces creo que ese es el gran peligro, gobernar con decretos de necesidad y urgencia, y bueno, y no escuchar cuáles son las necesidades de la mayoría. Sí, me recuerda un poco la situación de España, la que vivió cuando entró Rajoy y implementó decretos de urgencia para que este gran Estado, pues... Claro. Que esos decretos se pueden utilizar. Si no me equivoco, no estoy seguro de esto, durante el kirchnerismo se utilizaron esos decretos, pero para crear programas de inclusión. Digamos, por tener una crisis en donde había partes de la población que no tenían que comer. Claro, eso me parece utilizar ese tipo de poderes de una manera más humana, ¿no? Sí, claro, es el enfoque el estilo de la economía, ¿no? O sea, mover la economía a través de creación de puestos de trabajo y se produce, se hace mover la economía consumiendo y una vez... Sí, es una regla muy tradicional, que es la de Keynes, el keynesianismo, es lo que recomienda, tener un Estado grande con una fuerte inversión en obras públicas, que es lo que el kirchnerismo hizo. Es decir, y lo que funcionó un tiempo en Europa. En Europa, pues el que sigue funcionando. Sigue funcionando. Porque es importante pensar también que muchas de las recetas que le dan al tercer mundo desde las escuelas de Chicago, de London School of Economics, no las aplican en estos países, donde los estados son enormes. Es decir, en un lugar como Canadá, tener un hospital público como el que tenemos es una utopía. Es decir, hasta te cubren los medicamentos, te cubren los tratamientos. Es decir, estos gobiernos tienen estados enormes. Las recetas, la misma Thatcher decía que las recetas, le decía a Milton, que las recetas que quería poner en Chile no se las podía utilizar en la Inglaterra. Sí, claro. Entonces también es importante pensar en eso, que esas recetas no son para todos. Sí, son recetas pues para el tercer mundo. Y sin embargo esas recetas las han aplicado en Grecia, las han aplicado en España, en Portugal, en Italia, y ese es el gran debate ahorita en Europa, ¿no? Sí, bueno. Gustavo, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué piensas hacer? Tengo 1.000.000 de proyectos. Bueno, voy a comenzar mi doctorado en la Universidad Northwestern en Evanston, al norte de Chicago, en septiembre. Qué bueno, qué bueno. Y voy a comenzar a pensar... ¿Y has sido aceptado? Mi proyecto ha sido aceptado. Bueno, sí. Voy a empezar a pensar en mi proyecto pronto. Seguramente tendrá que ver con la intersección entre literatura, ética y política. Sí, porque a ti te interesa mucho. Me interesa sobre todo pensar en Levinas, pensar en Hegel, y la manera en la que ellos han pensado a la otredad. Y me interesa el realismo sobre todo. No sé bien qué periodo, seguramente el proyecto será sobre literatura argentina. No estoy seguro del periodo, si quiero trabajar el realismo, por ejemplo, autores como Roberto Arlt, quiero trabajar lo que se produjo
en los últimos años. Me interesa mucho Guillermo Sacomano, José Pablo Feynman, son autores que me apasionan mucho y que son de la línea de Roberto Arlt en muchos sentidos. Así que esos son uno de los proyectos que tengo para este año. Pues qué bueno. Y ahora estás haciendo la tesis. Ahora estoy editando la tesis. Hay muchas cosas que debo aumentar, cosas que debo cortar, pero ese proyecto debería estar terminado pronto. Sí. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la academia norteamericana, ¿no? Es una academia con muchas cosas, con muchos proyectos, donde los tiempos son muy importantes, ¿no? No has tenido la experiencia tal vez en España, entonces para mí fue un poco un choque con respecto a estas dos academias, porque aquí constantemente tienes un asesor con el cual estás trabajando y estás avanzando, ¿no? Por ejemplo, hacer un doctorado en España es prácticamente un trabajo solo. Tú pagas por hacer el doctorado, pero te encuentras con tu asesor una vez al año, claro, o 2 veces al año, ¿no? O sea, pero aquí constantemente estás siendo monitorizado y estás trabajando constantemente. Sí, yo creo que la educación en Canadá es extraordinaria. Yo en realidad no hice estudios universitarios en Tucumán. Siempre fui a escuelas universitarias que son... digamos, institucionalmente son distintas. Así que fue un shock enorme empezar a hacer mis estudios en Canadá, sobre todo por la cantidad de material que tenía que asimilar en muy poco tiempo. Y porque además no era mi lengua, entonces me costó mucho. Pero una vez que aprendí a navegar el sistema, me di cuenta de la cantidad de cosas creativas que se pueden hacer y las posibilidades y las ayudas que te otorga, las becas, y la posibilidad que te otorga una beca. Es decir, estoy completamente dedicado a mi trabajo intelectual. Tengo una ayudantía estudiantil, pero de muy pocas horas a la semana, lo cual me da la posibilidad de investigar diferentes temas, diferentes metodologías. Es un privilegio, es decir, si tendría que pensar en una definición para academia norteamericana, diría privilegio. Privilegio, completamente. Porque además está muy abierta y es muy heterogénea, porque hay diferentes agendas, hay diferentes identidades, hay diferentes formas de pensar la política, la literatura, y hay ciertos beneficios en vivir en estas torres de marfil. Por ahí el riesgo es que no veo que el intelectual norteamericano sea parte de la vida pública como lo es en el caso de Argentina, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sobre todo durante la época del kirchnerismo, de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, los intelectuales tomaron una posición y se enriqueció enormemente la vida cultural en Argentina, tanto que comenzaron, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional a digitalizar documentos y a ver también ver intelectuales en los medios de comunicación del Estado, como Canal Encuentro, como la TV pública, también enriqueció muchísimo la vida cultural. Y yo pude consumir todo ese material desde aquí, y creo yo pensar en proyectos que potencialmente pueden ser creativos. Todavía no estoy seguro de cuán creativos son, pero tener el tiempo para pensar si son creativos o no es un privilegio. Eso completamente. Eso, como dices vos. Y además también hay un interés del supervisor en tu trabajo. Son relaciones muy amenas. Yo tuve por lo menos una experiencia muy positiva en UBC con muchos mentores que me ayudaron a crecer intelectualmente. Me parece que esa es una clave, ¿no? Encontrar los mentores que ya conocen el terreno y que más o menos te van orientando, ¿no? Sí, eso es fundamental. Es algo que yo no encontré yo estudié en Perú, pero en Perú éramos
20 alumnos, por ejemplo, cada uno hacía lo que quería, los profesores no están tan comprometidos como los profesores aquí, por ejemplo. Sí, acá sí, yo sí, siento sí. que el profesor tiene un compromiso con el alumno. Sí, sí, En sí, Perú estoy de acuerdo. su compromiso es lejano. Bueno, tú encuentra Claro. tu camino, haz lo que quieras. Sí, sí, pero sí, sí. Estoy de no, acuerdo. sí. Estoy de acuerdo. Y que no tiene nada que ver con identidades nacionales, ni tiene nada que ver con agendas políticas. No. Tiene que ver con qué tipo de posibilidades le otorga la institución a esos intelectuales y a esos profesores. También. Es decir, Sí. ¿por qué digo privilegio? Porque el hecho de que tengas todo el tiempo para dedicarte a esto, muchos Ujú. profesores y universitarios en Argentina, por ejemplo, que es el caso que yo conozco, también trabajan en las escuelas secundarias. Ya. Tienen varios cargos, Ujú. porque si no, no pueden Sí, vivir. completamente. Por sí, ejemplo, simple y llano. un profesor en una universidad importante peruana, San Marcos, que es la universidad más importante pública, probablemente gane al mes $500. Claro. Y aquí un profesor pues está por encima de los $5.000. Eso es otra vida. Es otra vida. Es otra vida. Y eso te da la posibilidad de que hagas un trabajo, bueno, que puedas hacer quizás preguntas más ambiciosas que te pueden llevar mucho tiempo responder, Sí. investigar, viajar por archivos. Es decir, yo para mi proyecto, por ejemplo, tuve todo el apoyo de UBC, y una vez que me presenté con mis credenciales en Argentina, se me abrieron puertas del CONICET, por ejemplo, o de la Biblioteca Nacional, que hubiesen sido quizás más difíciles Sí. si yo hubiese tenido otras credenciales. Sí, sí. Tengo una Entonces, anécdota con respecto a eso. Pude también. viajar, Sí. hacer mi investigación de archivo, Sí. y solo dedicarme a mi investigación por casi 3 meses. Y además también después fui a México. Genial. ¿no? Es decir, la Academia Norteamericana tiene muchísimas cosas positivas, porque se valora el trabajo del intelectual. Sí. Y además creo también que los procesos de obtener una beca Ujú. son más democráticos. Ujú. Sí. Son más democráticos. En el caso de mi Completamente beca, de acuerdo. yo completamente de estaba acuerdo. abierta, era muy transparente el proceso. Esa por lo menos fue mi experiencia. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. ya que estamos hablando de cosas personales, Yo esa fue mi experiencia. Yo también siento lo mismo. Es mucho más democrático con respecto a esto de las becas, ¿no? De conceder las becas. Sí. Se me fue algo que te iba a Me estabas preguntar. por contar tu experiencia. Sí, cuando estuve en España viviendo unos años, hice la maestría ahí en la Autónoma de Madrid. Entonces, en Perú, a algunas universidades es muy complicado tener el acceso a los libros. Algunas bibliotecas son muy reacias. Claro. ¿no? Entonces, yo una vez fui a uno de estos institutos que tienen unas buenas bibliotecas y necesitaba unos libros. Y me dijeron no, que tenía que hacer unas gestiones y tal, ¿no? Y yo le digo, pero yo estoy viniendo de la Universidad Autónoma de Madrid. De la universidad, pase. Claro. Y me abrieron las puertas y me dejaron sí, usar sí. sus libros que no los dejan utilizar a cualquier peruano, digamos, que tiene que hacer unas gestiones y tal. Que es muy triste, digamos, Es todo muy el proceso. triste, sí, claro. Es muy triste, pero es uno de los, bueno, me parece a mí un símbolo, ¿no? De qué tipo de acceso puedes tener a la cultura Sí. cuando tienes este tipo de credenciales, ¿no? Sí. Que me pasó en Tucumán, me pasó en Buenos Aires, me pasó en México. Venir de UBC me abrió muchas puertas. Sí, sí. Finalmente, Gustavo, un libro que me puedas recomendar. Tarea tan difícil. Claro, en este momento, uno de los libros que más me han impactado es Filosofía Política del Poder Mediático de José Pablo Feynman. ¿Ah, sí? Sí. Es un voy a libro buscarlo. que es muy importante para pensar no solo Latinoamérica, sino también el mundo en general. ¿Cuál es el poder de los medios en crear consensos? Uh-huh. Fue el proyecto del posmodernismo. Uh-huh. Pensar que ese consenso era autoritario, que ese consenso podía llegar a materializarse en un gulag. Uh-huh. Y el consenso es lo que terminó creando la derecha. Es decir,
el consenso de que es necesario activar una nueva cruzada, claros términos religiosos, y de que el capitalismo en realidad es parte de la naturaleza humana. Ese, creo yo, es uno de las ficciones más difíciles de desestabilizar. Sí. Y este libro habla de todo eso. Así que creo que es una práctica importante. Un buen libro. Este libro contempla las nuevas tecnologías, como es Internet, totalmente. por ejemplo. Hay Internet sí, es algo que está cambiando el modelo, ¿no? Está cambiando porque tienes muy fácilmente acceso, cualquier persona que tenga acceso a Internet tiene acceso a todo. Sí, todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay un capítulo muy interesante en el cual dialoga con Assange sobre estas tecnologías. Ah, qué bueno. Así que lo recomiendo. Una película. Una película. Es también una tarea muy titánica, ¿no? Y una película argentina, tal vez. Una película argentina. Es interesante porque el cine argentino se comercializó en las últimas décadas. Sí, hubo también una fuerte inversión del Estado también. Hubo un boom del cine argentino, claro. Sí. Lo cual juega con los estereotipos también. Sí. De alguna manera están hechos para una audiencia mayor, internacional. Sí, claro. Creo que la mejor película, eso no es una película nueva, pero es una película que me sorprendió muchísimo por muchas cosas, por las políticas de su estética, por el tema, que es El espíritu de la colmena. Ah, ok. No la he visto. Es una película que trata acerca de los espectros de la guerra civil en España. Ah, ok. Y es un relato de aprendizaje, un Bildungsroman, un coming of age. Me sorprendió mucho porque es un gran ejemplo de cómo se puede decir tanto en silencio. ¿Ah, sí? Oh. Es una película que tiene muy poco diálogo, pero tiene muchas metáforas interesantes para pensar, no solo la guerra civil. Y películas como Nueve Reinas, por ejemplo. Esa es una película de su momento, me parece a mí. Es una película que es también una gran metáfora del 2001. ¿Sabes que hay una versión de Hollywood? Sí. Malísima, no sé, no me gustó para nada. Que claro, porque está vaciada de lo político en esa película. Sí, claro, está vaciada, ¿no? Y completamente. Ahí sale Diego Luna. Sí. Claro, el tema del scammer, del estafador, en ese momento, en el 2001, en realidad es una metáfora del Estado, es una metáfora del gobierno. En Nueve Reinas de Ricardo Darín. Sí, pero ¿quién está en la presidencia en el 2001? En el 2001 la presidencia está de la Rúa. Fernando de la Rúa. Solamente 2 años, ¿no? Que duró 2 años. 2 años. Que en realidad esa huida en el helicóptero que fue tan hollywoodense. ¿Y la muerte de su hijo? No sé. La muerte de su hijo. De su hijo. Murió uno. Este fue Carlos Menem. Ah, el de Menem, ¿no? Carlos Menem, sí. De la Rúa salió en un helicóptero. Hollywood. Y el país en llamas. Fue algo espectacular, es decir, desde esa idea, ¿no? De un espectáculo. Y creo que nosotros en Argentina nos enteramos del impacto que tuvo la política neoliberal en los años 90 una semana antes de que explote todo. Es decir, por toda esa década los medios lo único que hicieron fue celebrar el progreso y los relatos de la ilustración, el individualismo. Todos podemos lograrlo, we can do it. Y se fue el presidente incendiando con un país incendiado. Esperemos que no sea posible, que no suceda de nuevo. Sí, el caso de Perú también es una larga historia con respecto a este conservadurismo que existe en la sociedad peruana. Bueno, Gustavo, un gusto de haber hablado y haber escuchado tanto de Argentina, ¿no? Un país
que siempre Sí, tiene sí, una sí. referencia muy importante en países como Perú, ¿no? Pero sí, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Gracias. Gracias. Claro, exactamente.